Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias en particular a Fasecolda y al doctor Miguel Gómez por permitirme comunicarme con ustedes y resumir de una manera relativamente breve la forma como vemos desde el banco y yo personalmente la situación económica actual. Yo voy a tratar de hablar brevemente sobre 5 temas. Primero me voy a referir a la coyuntura específica en que estamos en este momento con la pandemia, después a la actividad económica y a los motivos que nos llevaron a modificar el nivel de la tasa de interés la semana pasada. Me refiero en ese contexto a la inflación y las expectativas de inflación, algo sobre lo cual tenemos información que salió en la noche de ayer. Y termino con unas referencias muy breves a la situación fiscal y a la situación del sistema financiero. Empiezo con el tema de la pandemia y más general del gran contraste que tenemos hoy con respecto a lo que teníamos hace, digamos, 4 meses. Hace 4 meses estábamos con una tercera ola de pandemia que resultó ser de más de 1 mes y medio de duración y muchísimo más intensa que las 2 anteriores que habíamos tenido en Colombia. Y estábamos observando casos positivos de COVID-19 que representaban más o menos 30.000 personas por día. La situación hoy es totalmente distinta. Ese 30.000 personas por día que estábamos observando a comienzos del mes de junio o finales del mes de mayo, hoy es ligeramente superior a 1.000 personas por día. Entonces se redujo drásticamente, lo cual es una noticia muy positiva. Estábamos observando hace 4 meses 700 muertos al día. Hoy estamos viendo muertes muy desafortunadas, por supuesto, pero que en número se han reducido a más o menos 24 o 25 personas por día, que en contraste con lo que teníamos hace unos meses, marca una mejoría sustancial. Y hace 4 meses estábamos en la mitad de unos paros con unos bloqueos enormes que impedían la comunicación, el suministro de las ciudades, en particular en la ciudad de Cali, pero que nos afectaron también en las demás ciudades del país, y eso afortunadamente no lo estamos teniendo hoy. Ahora, en ese contexto, ¿cómo estamos viendo la actividad económica? Sobra decir que la actividad económica colombiana se vio tremendamente afectada el año pasado, en particular en el segundo trimestre de 2020, con una caída de más de 15%, pero vale la pena también decir que ante la respuesta que se dio en términos de salud, por un lado, pero también, afortunadamente, en términos de política monetaria y de política fiscal, que fueron respuestas totalmente contracíclicas, en contraste con lo que había pasado casi en todas las crisis anteriores y en particular en las crisis que hubo en el siglo XX, en donde cuando venía una crisis la respuesta era apretar la política, en parte para evitar que la crisis condujera a mayores salidas de capitales, a mayores problemas con la devaluación, a aumentos fuertes en la inflación. Lo que había era una contracción monetaria y el gobierno veía que no podía financiar su gasto y entonces tenía que bajar el gasto y aumentar los impuestos en la mitad de la crisis. En esta ocasión eso no sucedió y lo que se hizo fue una política contracíclica, que en el caso de la política monetaria implicó muchas cosas, pero entre ellas un aumento grande en la cantidad de dinero en la economía que se dio el año pasado y que se sigue dando este año con tasas de crecimiento del orden de 30% del efectivo, por ejemplo, el año pasado, y del orden de 15% todavía este año, incluso sobre los niveles tan altos del año pasado, y con una reducción de la tasa de interés a los mínimos históricos que se han observado en Colombia, al mínimo histórico que es 1.75 que tuvimos hasta la semana pasada.
Pero estas reacciones ayudaron a que la recuperación de la economía empezara de manera relativamente rápida y ya desde julio del 2020 empezamos a ver datos de recuperación. Recuperación que se veía frente a los meses inmediatamente anteriores, pero que no, que seguía mostrando tasas de crecimiento negativas frente a 2019. Ahora, la recuperación que se vio durante el segundo semestre del año pasado se manifestó también en una recuperación bastante acelerada del empleo, pero que no llegó a los niveles prepandemia. En diciembre y enero tuvimos una segunda oleada de la pandemia, pero los impactos fueron relativamente más moderados que los que habíamos tenido de la primera, y lo que vimos en el primer trimestre de este año fue una aceleración de la recuperación, que después se deterioró nuevamente durante el periodo de paro y durante la tercera oleada de la pandemia que ya describí, pero que volvió a convertirse en recuperación muy acelerada a partir del mes de junio, y particularmente hemos visto muchos indicadores de recuperación importante en los meses de julio, agosto y lo que conocemos de indicadores de septiembre. ¿Esto qué ha implicado? Ha implicado que las perspectivas que teníamos de crecimiento para la economía colombiana en enero, que eran un crecimiento positivo, una recuperación relativamente importante, con un crecimiento que era de 4.6% para el 2021, se fueron modificando y mejorando paulatinamente, pero de una manera muy sustancial. Ese 4.6% que teníamos en enero para este año se subió a 5.2% en marzo, a 6% en abril, a 6.5% en junio, a 7.5% en julio, y la semana pasada revelamos la última proyección del equipo técnico del Banco de la República, que está en su escenario central en 8.6% de crecimiento. Un crecimiento muy significativo, casi el doble de lo que estábamos viendo en el mes de enero, y que permitirá que el nivel de actividad económica en 2021 sea ya superior al que teníamos antes de la pandemia. Ahora, en términos de desempleo, esa recuperación que ya describí que se dio en el segundo semestre del año pasado se interrumpió y desafortunadamente entre enero y junio de este año no vimos mejoría en los indicadores laborales. Básicamente la ocupación se estancó, pero a partir de julio, con los datos que tenemos de julio y agosto, se ha vuelto a dar una recuperación que podría preverse que continúe de manera importante en los próximos meses. El dato de tasa de desempleo sigue siendo excesivamente alto, por supuesto, pero bajó a 12.3% a nivel nacional y a 14.2% para las 13 ciudades principales, con una reducción de 3 puntos porcentuales en apenas 3 meses, lo cual es significativo y positivo y permite tener una perspectiva bastante buena de que el proceso de recuperación del empleo se está consolidando y va a continuar en los próximos meses. Ahora, vale la pena decir que es evidente que aun si este año tenemos un nivel de actividad económica similar o incluso superior al que teníamos antes de la pandemia, eso no significa que no tengamos una brecha de producto muy negativa. Eso simplemente significa que tenemos unos niveles de actividad económica que son considerablemente más bajos que los que teníamos, que los que podríamos tener, que los que indicaría el producto potencial de la economía, que eso es lo que significa una brecha de producto negativa, pero es una brecha de producto negativa que se está cerrando de manera gradual y que posiblemente tardará un tiempo considerable, quizás más de un año, en cerrarse totalmente, pero que va en la dirección deseada y lo está haciendo de una manera mucho más acelerada de lo que creíamos que iba a suceder hace 6 o 9 meses. Ahora, ¿qué permitió que la política reaccionara, la política monetaria en particular, reaccionara de una manera tan contracíclica como lo hizo?
Yo quisiera destacar que los elementos centrales que permitieron esa reacción contracíclica, esa reacción expansiva de la política monetaria desde que enfrentamos la crisis, estuvieron todos íntimamente vinculados con la confianza y la credibilidad en esa política y en el Banco de la República. Por un lado, la confianza en las metas de inflación, la confianza en que la inflación nos iba a subir de manera importante, permitió tener una tasa de cambio fluctuante. Se permitió que el Banco de la República dejara sin intervención la tasa de cambio, que en algún momento incluso fuera criticado por haber dejado que la tasa de cambio subiera por encima de 4.100 pesos, pero eso permitió que el banco no tuviera que entrar a vender dólares y a recoger pesos y a hacer una política monetaria contractiva por esa vía, tal como sucedía cuando el banco trataba de manejar la tasa de cambio. Simplemente dejó que la tasa de cambio subiera, confió en la credibilidad, en las metas de inflación, confió en su estructura de política monetaria y eso le permitió ser fuertemente contracíclico. También fue muy importante la disponibilidad de financiamiento externo por un lado, que en parte respondió al hecho de que había mucha liquidez internacional, pero también la disponibilidad de financiamiento interno a través de TES, que se facilitaba a tasas muy bajas, incluso a plazos muy largos, a plazos de 30 años, en algún momento hasta más de 30 años, con tasas muy bajas, porque la inflación es baja y se percibe una confianza muy grande en que esa inflación va a mantenerse muy baja durante mucho tiempo. No es un problema de que la inflación sea baja durante 6 meses, durante un año, durante unos meses, sino que incluso a 30 años se percibe que el Banco de la República está comprometido con mantener la inflación a esos niveles bajos y eso permite que las personas, las instituciones, los inversionistas en general compren, por ejemplo, TES a tasa fija a 30 años que pagan 6-7% de interés anual y que saben que no se van a desvalorizar por cuenta de una inflación imprevista. Ahora, ¿qué empezó a cambiar en el periodo reciente? En primer lugar, empezó a cambiar el hecho de que la demanda está mostrando ya indicios de crecimiento muy acelerado. Una demanda que está permitiendo un crecimiento que, como ya mencioné, se estima para este año en 8.6%, un crecimiento fuerte, un dinamismo que muy superior al que estábamos esperando. Unido con eso, esa demanda se ha dado de una forma en la cual la oferta, la capacidad de producción, no ha podido responder con la misma velocidad y eso se manifiesta en una diferencia entre la demanda y la oferta que en la macroeconomía se refleja en un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que se ha venido ampliando de manera sustancial. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se ubica hoy por encima del 5%, para el año completo se estima en 5% este año, que es un déficit significativo, es un déficit grande, que requiere mucho financiamiento y que se da a pesar de que tenemos precios del petróleo, precios del café, precios del carbón en niveles muy altos en parámetros históricos. Entonces, a pesar de tener un boom de precios de nuestras exportaciones, estamos enfrentando un déficit en cuenta corriente que muestra una demanda creciendo a una velocidad que no ha sido alcanzada, digámoslo así, por la capacidad de respuesta de la producción y de la oferta. Ahora, empiezan a haber también unas condiciones internacionales que cambian. ¿Cómo cambian las condiciones internacionales? Unas presiones de precios. Primero, unas perspectivas de menor liquidez global, esa liquidez global que permitió financiarnos tan fácilmente en el último año y medio,
las tasas de interés empiezan a aumentar en muchas partes del mundo y los títulos de mediano y largo plazo están aumentando ya este año y hay perspectivas de que aumenten más en el futuro como consecuencia del cambio en las condiciones económicas mundiales y un aumento en los precios internacionales, en los precios externos, que se manifiesta por un lado en el ciclo de commodities, de precios de productos básicos, con un fuerte aumento que ya mencioné de nuestros productos de exportación, pero también de productos que importamos y que se magnifica por problemas graves en las cadenas globales de valor, en los costos de transporte internacionales a nivel global, que están afectando muchos productos importados y que se están reflejando en el comportamiento de precios internos que usan muchos de esos productos importados, como es el caso, por ejemplo, de los productos de la avicultura, que usan muchos cereales importados, la carne, que también usa muchos cereales importados, la construcción, que usa un acero que ha aumentado de precio más del 70% a nivel internacional. Y todo esto empieza a generar unas presiones en el nivel de precios interno y en la inflación que, si bien no tiene nada que ver con los excesos de demanda, en un ambiente de demanda dinámica empieza a generar la preocupación de que se convierta en una inflación más generalizada, en un cambio en el sistema de fijación de precios dentro del país y que empieza a afectar las expectativas de inflación en Colombia, lo cual podría hacernos mucho más difícil mantener en el futuro las políticas contracíclicas que pudimos afortunadamente adoptar en el pasado. ¿Qué ha pasado con los datos de inflación? Anoche salió el dato de inflación a septiembre, un dato que muestra la inflación en 4.51%, la inflación anual. Es un dato en el que la inflación aumenta ligeramente con respecto a la que estábamos observando con las cifras de agosto. Hay elementos positivos en la información, obviamente no la hemos analizado con suficiente detalle, pero vale la pena decir que, por ejemplo, lo que se conoce como la inflación básica, si uno la mide por la inflación sin alimentos y sin regulados, bajó muy ligeramente, pero bajó. Esa inflación sin alimentos y regulados se mantiene en 2.28% en septiembre, ligeramente por debajo de 2.32% que estaba en agosto. Esto está por debajo de la meta de inflación, pero viene subiendo, si uno mira en perspectiva, los últimos 6 meses y tiene proyecciones de seguir subiendo en el futuro cercano. Entonces, las proyecciones del propio equipo técnico del banco sugieren que podría ubicarse por encima de la meta de 3% a finales de este año y durante 2022. Ahora, afortunadamente las perspectivas de inflación, las expectativas de inflación a mediano y largo plazo se mantienen bajo control, se mantienen bastante ancladas a la meta del 3%, descontando, por supuesto, que los analistas y los inversionistas están esperando que la inflación a finales de este año sea considerablemente mayor que eso, más cercano al 4,5% a lo que tenemos hoy en día. Tenemos una confianza en que la inflación va a volver al nivel en el que lo quiere tener el Banco de la República, que es alrededor del 3%. Pero también es cierto que cuando miramos los indicadores de expectativas, tanto a través de encuestas como a través de los indicadores de tasas de interés en el mercado, lo que encontramos es que hay expectativas de que la inflación va a bajar, pero también hay expectativas de que la tasa de interés va a subir. O sea, la gente espera que va a bajar la inflación, en parte porque espera que el Banco de la República va a actuar. Y va a actuar subiendo la tasa de interés, tal como además lo anunciamos desde hace 2 meses desde el banco, subiendo la tasa de interés y reduciendo la magnitud de la expansión monetaria que estamos haciendo en este momento, que veníamos haciendo y que todavía seguimos haciendo. Es una postura de política monetaria muy expansiva que se mantiene, pero en una magnitud un poco menor y que se va a ir normalizando, se va a ir reduciendo esa magnitud para normalizar la política monetaria de una manera gradual. Ahora, estamos en un contexto en que todos los demás países de América Latina, medianos y grandes, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, México,
han elevado la tasa de interés más que Colombia. En el caso de Brasil, mientras nosotros aumentamos 25 puntos básicos, ellos han aumentado 425 puntos básicos. En el caso de Chile, 100 puntos básicos. En el caso de México, 75. Paraguay, 75. Perú, 75. Uruguay, 50. Y creo que ahí están todos los países medianos y grandes, digamos, que tienen esquemas de política digamos, comparables con el nuestro. No menciono, por supuesto, Venezuela, ni menciono Argentina, que tiene la inflación por encima del 50%. Pero Colombia tenía que entrar en algún momento, y eso estaba muy anunciado, en una senda de ajuste de su tasa de interés, que estaba siendo esperada por el mercado y que es compatible con ese proceso de ajuste de la inflación hacia las metas en el futuro. Por supuesto, esto no desconoce que buena parte de las presiones inflacionarias que estamos enfrentando tienen un carácter temporal, pero lo que es fundamental en este momento es que esas presiones no se conviertan en presiones permanentes y en aumentos generalizados de precios que deshagan lo que hemos logrado hacer a lo largo de ya varias décadas de construir credibilidad y confianza en el Banco de la República, y que ha permitido que el Banco de la República actúe de manera tan contracíclica como lo hizo en el periodo reciente. Ahora, hago dos comentarios finales relativamente, muy brevemente, sobre la situación fiscal y sobre el sistema financiero. Sobre la situación fiscal, yo simplemente me quiero limitar a decir que constituye el reto más complejo que tiene la economía colombiana para los próximos años, por supuesto de la mano de las necesidades de reactivación económica, pero teniendo en cuenta que la economía tenía un déficit fiscal. La economía colombiana tenía un déficit fiscal de 2.5% en 2019. Por razones totalmente comprensibles, ese déficit aumentó al 7.8% en el 2020, porque hubo que aumentar el gasto para responder a la pandemia y los ingresos se desplomaron. Ahora, ¿qué pasa en el 2021? La mayor parte de países del mundo, y aquí no exagero, casi todos los países del mundo, entre 2020 y 2021 reducen de manera muy fuerte el déficit fiscal. El déficit fiscal se aumentó en el 2020 por razones totalmente comprensibles, en forma contracíclica, pero los países reaccionaron ajustándose y reduciendo ese déficit en el 2021, en parte como consecuencia de una recuperación de los ingresos muy importante. En el caso colombiano, los ingresos se han recuperado, los ingresos tributarios y los ingresos del gobierno se han recuperado con la recuperación económica, y la perspectiva es que para este año los ingresos tributarios sean muy parecidos a los que teníamos en el 2019. Por lo menos en términos nominales van a ser muy parecidos. ¿Qué pasa? Que en el entretanto el gasto aumentó de una manera muy sustancial entre el 2020 y 2021, entre 2019 y 2020 aumentó en 1.8 puntos porcentuales, repito, por razones supremamente comprensibles. Pero si miramos el 2022, el 2021 y lo comparamos contra el 2019, el aumento de 1.8% fue entre el 2019 y 2020. Entre el 2020 y el 2021 vuelve a aumentar el gasto, y el gasto como porcentaje del PIB previsto por el gobierno está en niveles de 24.8% del Producto Interno Bruto. Yo recuerdo las críticas que recibimos cuando yo estaba en FEDESarrollo, aquí está el director de FEDESarrollo, y planteamos la necesidad de una serie de ajustes para mantener el nivel de gasto en 18% del PIB, y fuimos acusados de manera bastante intensa por no hacer algo más agresivo, de bajar el gasto a niveles de 14, de 13% del PIB, y por limitarnos a ser tan poco ambiciosos de mantener el gasto en 18%. Bueno, hoy el gasto está en 25% del PIB. Y la perspectiva para el año entrante es que el déficit fiscal vuelva a ser del orden de 7% del PIB. O sea, tendríamos 3 años con niveles récord de déficit, que hasta cierto punto era algo inevitable, incluso positivo para responder de manera contracíclica a la situación, pero que si se va alargando, pues va simplemente aumentando los niveles de endeudamiento del país y haciendo mucho más difícil el ajuste que tenemos que hacer más adelante sobre esas variables.
Termino con un comentario muy breve sobre el sector financiero, y es decir que el sector financiero, a diferencia de lo que suele suceder con el sector financiero en las crisis, en esta oportunidad fue más un actor que ayudó a resolver la crisis en lugar de agravar la crisis, que es lo que pasaba normalmente en el pasado. La cartera ha venido creciendo, siguió aumentando durante la crisis. Durante un periodo creció la cartera hipotecaria, la cartera corporativa, pero caía la cartera de consumo y caía la cartera de microcrédito. Pero afortunadamente en el periodo reciente, en los últimos 3 meses, lo que observamos es que la cartera de consumo y la cartera de microcrédito también se están recuperando. La cartera mala, la cartera vencida, obviamente aumentó en algún momento, pero nunca llegó a niveles realmente muy preocupantes. En el punto máximo, la cartera vencida se ubicó en los alrededores de 5.2% de la cartera total, y desde enero eso viene reduciéndose, en parte por la recuperación de la economía, en parte porque la buena solidez de los bancos les ha permitido castigar la cartera mala, sacarla simplemente de sus balances, incurrir en el costo total correspondiente, y eso ha ayudado a que se mantengan indicadores, por un lado de solvencia muy buenos, por otro lado de cartera mala muy moderados, que están permitiendo que el sistema financiero y el crédito ayuden a fortalecer y a hacer más persistente el proceso de recuperación. Yo dejo aquí mis planteamientos para más bien más adelante, si es el caso, volver en la discusión sobre algunos de estos temas. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación del gerente general del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar. Unos comentarios muy oportunos en este momento que está viviendo nuestra economía. Quiero mostrarles nuestros patrocinadores, las marcas que nos ayudan para que esta Convención Internacional de Seguros 2021 de Fasecolda se haga realidad. Veámoslo a continuación. Avanzamos entonces con nuestro panel de discusión porque hay varias preguntas que se surgen en este momento. ¿Qué consecuencias puede dejar la pandemia en la globalización y cómo impactará a América Latina? ¿Qué deben hacer los gobiernos de la región para aprovechar el reacomodamiento de la globalización? Estas quizás son algunas de las preguntas que tendrán respuesta en este panel de discusión que realizaremos a continuación, junto por supuesto con el doctor Leonardo Villar y nuestros panelistas invitados en esta tarde. Así que de inmediato le doy la bienvenida a la doctora Olga Lucía Acosta. Ella es asesora regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, y también a Gloria Valencia, una periodista económica muy reconocida en nuestro país y actualmente escritora. Ella va a moderar este panel. Así que, Gloria, adelante. Buenas tardes para todos ustedes. Muy buenas tardes. Me siento muy encantada de estar en este panel por la importancia del tema y por los panelistas. Según la mecánica que nos dicen, vamos a comenzar con 7 minutos de cada uno de nuestros panelistas. Empezamos con FEDesarrollo, con el doctor Luis Fernando Mejía. Entonces, pasemos y escuchamos sus comentarios y su presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un enorme placer estar acá. Un saludo muy especial para el doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, para todo el equipo
en la organización de este evento tan importante. Un saludo a la doctora Gloria Valencia, al señor gerente del Banco de la República, al doctor Leonardo Villar, a la doctora Algo Lucía Acosta. Un placer estar en este panel. Yo quisiera hacer en estos 7 minutos que tengo algunos breves comentarios o reacciones frente a las preocupaciones y también visiones optimistas que ha planteado el señor gerente, que compartimos, con algunos tal vez énfasis un poco más profundos, especialmente en materia del empleo. Entonces voy a poner una presentación, si es posible, gracias. Primero, arrancar con las buenas cifras. Yo creo que es muy importante ratificar el mensaje que ha enviado el señor gerente de la República en términos de la recuperación, no solamente de la actividad económica, sino la recuperación de la confianza. Lo que ustedes ven acá, en el panel de mano izquierda se ve la confianza del consumidor, que luego de una caída muy grande a raíz de la crisis económica del COVID-19 ha tenido una recuperación interrumpida por el tercer pico de contagios, por los bloqueos y movilizaciones del mes de abril y el mes de mayo, pero al final de cuentas una recuperación bastante importante frente a los mínimos observados en los meses de marzo y abril del año anterior. Y en el panel de mano derecha ustedes ven la confianza industrial y comercial y un poco la misma historia, una recuperación bastante importante. De hecho, la confianza comercial está en máximos históricos por una recuperación muy importante, especialmente de las expectativas. Los comerciantes están viendo con bastante optimismo la actividad productiva de los próximos meses. En términos de la movilidad, parte de esto también se ve reflejado justamente en los indicadores que publica Google. Aquí ustedes ven en diferentes dimensiones cómo está la movilidad, que es la línea roja, frente a actividades, indicadores de actividad. A mano izquierda las actividades secundarias, a mano derecha las actividades de comercio. Y ustedes ven que claramente estamos ya en niveles prácticamente prepandemia en materia de movilidad. Lo de comercio es extraordinario, que es el panel derecho. Ya estamos incluso por encima de los niveles de movilidad observados a principios del año pasado, lo que muestra que la dinámica de ventas y de compras por parte de los hogares en las tiendas, en los lugares de ocio y supermercados, realmente han tenido un impulso bastante importante. En términos entonces de qué estamos viendo en materia económica, una recuperación, nuestras cifras que hasta ahora tal vez las estamos haciendo oficiales, son bastante más optimistas que incluso la revisión que ha planteado el Banco de la República en su última reunión del 30 de septiembre. Estamos viendo que este año la economía podría expandirse a un 9,6%. Antes de esta cifra del 9,6 estábamos en un 7,2%, así que 9,6%, una cifra muy buena, muy importante, que no es solamente el efecto base de una comparación frente a un año que fue desastroso como el año anterior, con una contracción del 6,8%, sino también una genuina recuperación del gasto de los hogares y de la demanda agregada. Por otro lado, también como lo mencionaba el gerente, ustedes ven en el panel de mano derecha el crecimiento tendencial que traíamos antes de la pandemia y a pesar de las buenas noticias de crecimiento económico, infortunadamente esta pandemia sí ha generado una brecha relativamente permanente que estimamos en casi el 5% para este año, incluso a pesar de un crecimiento por encima del 9%. Así que ahí nos queda una tarea pendiente en términos de, muy importante la noticia de la recuperación de los niveles del 2019, pero no hay que olvidar que esta crisis seguramente ha golpeado el producto potencial y necesitará entonces la economía de reformas adicionales para impulsar el crecimiento económico en el mediano plazo. En términos del empleo, aquí hay un tema muy importante que también lo mencionó el señor gerente, que tiene que ver con ese desacoplamiento que estamos viendo entre la recuperación de la actividad económica y la recuperación del empleo. Quiero concentrarme en este panel de mano derecha que muestra, por un lado, el crecimiento económico, que es la cifra, la línea roja, y la tasa de desempleo que está invertida, en la línea azul. Naturalmente, como sabemos todos los economistas, hay una relación muy directa entre crecimiento económico y generación de empleo. Ustedes lo ven, cuando cae la actividad económica el año pasado, naturalmente hay un aumento sustancial de la tasa de desempleo que llegó a niveles incluso del 20%, y lo que hemos visto es una recuperación muy importante de la actividad productiva que ya prácticamente está en niveles de prepandemia, pero fíjense cómo se ha abierto una brecha muy importante en términos de la recuperación del empleo, a pesar de las buenas cifras de los meses de julio y agosto, cifras de desempleo del 12,6% en su cifra desestacionalizada, sigue habiendo un problema de una menor cifras de ocupación, mayores tasas de desempleo, lo cual plantea problemas y preguntas muy profundas. ¿Son estos temas estructurales, permanentes, o un aumento de la productividad laboral que ha desplazado de empleo, o esto simplemente lo que toma en términos usuales la recuperación de la actividad productiva
para poder mejorar las cifras del mercado laboral? Es una pregunta muy importante, muy interesante, pero que muestra una preocupación de todas formas que hay que poner sobre la mesa. Y eso se ve en estas gráficas que ustedes ven desde el punto de vista justamente de los ocupados, los desocupados y también la población económicamente activa. Y ustedes ven de nuevo que los desocupados tuvieron un pico muy grande, el panel de mano derecha lo muestra, esa montaña que crece el número de desocupados en nuestro país y luego una caída muy importante que todavía de todas formas está muy por encima de los niveles prepandemia. Así que estamos más o menos en 1.200.000 empleos por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Ahí está, yo diría, el reto más importante de política económica en el corto plazo, entre otras razones por un tema muy importante y es que hemos tenido una divergencia, una heterogeneidad en términos de esa recuperación del empleo. Ustedes ven acá en esta gráfica los diferentes sectores de la actividad productiva organizados entre mayor participación de empleo y menor participación de empleo. Y una cosa que resalta esta gráfica es que los sectores que actualmente están incluso en niveles de empleo por encima de los niveles prepandemia, que son esos punticos azules que ustedes ven aquí a mano derecha, son los sectores que menos contribuyen en materia de generación de empleo. Todavía nos falta bastante en materia de comercio, de construcción, sectores muy importantes en términos de generación de empleo que no han logrado retomar los niveles prepandemia en términos de empleo, a pesar de que ya están incluso en niveles de actividad económica similares a los de prepandemia. Y esto es crítico por un tema que tal vez la doctora Algalucío va a tocar en su introducción, en su presentación, es el tema de la pobreza. Los economistas nos preocupamos por el crecimiento económico realmente porque el crecimiento económico es la fuente primordial de generación de empleo. Cuando se empiezan a desacoplar esas dos variables, crecimiento económico y generación de empleo, la implicación entonces es que la recuperación en términos del ingreso de los hogares va a ser mucho menos rápida que la recuperación de la actividad productiva. Y eso implica entonces que las cifras de pobreza monetaria difícilmente este año estarán por debajo del 40%. Nosotros estimamos que la tasa de desempleo, que deberá continuar reduciéndose a lo largo del año, podría llegar a un nivel promedio año del 13.5%, por encima del 10,5% observado en el 2019, lo que implicará niveles de pobreza cercanos al 40% frente a los niveles observados de 35.7% prepandemia. Así que aquí tenemos un reto muy importante de generación de empleo, recuperación de ingresos de los hogares y por ende recuperar, por supuesto, los niveles de pobreza que teníamos antes de la prepandemia. Cierro con otros temas que también tocó el señor gerente en su presentación. Un reto muy importante que está acá, déficit en cuenta corriente. Colombia está infortunadamente retomando un poco esas historias de la década de los 80s y los 90s de los déficits gemelos. Déficit fiscales, por un lado, muy grandes, muy importantes, justificados naturalmente por la pandemia, pero déficit en cuenta corriente, que esto sí es algo distintivo de la economía colombiana. Ustedes ven las cifras del balance en cuenta corriente de otras economías de la región y Colombia realmente está muy por encima de lo observado en términos de otras regiones. Esta es una vulnerabilidad muy importante de la economía colombiana, especialmente en un momento en el cual va a arrancar la normalización de la política monetaria en las economías más ricas, que implicará entonces unos mercados de liquidez, de deuda, mucho más apretados a los que hemos tenido en los últimos años, y con un déficit por encima del 5% del PIB, pues naturalmente los retos de financiamiento no van a ser menores. De igual manera en inflación, naturalmente compartimos la visión que ha presentado el señor gerente de la República. Hubiéramos preferido un aumento más grande de la tasa de intervención, 50 puntos básicos. Las presiones inflacionarias no son menores, el gerente lo mencionó muy bien, hay un lado de choques de oferta que usualmente son relativamente transitorios, también ha habido presiones por el lado de la demanda, pero de todas formas las expectativas de inflación están actualmente por encima del techo de la meta del Banco de la República, que es 4%. O hay una expectativa muy concreta del mercado, como también lo mencionaba el gerente, de aumentos adicionales de la tasa de interés que ojalá se puedan llevar a cabo de manera rápida y, por supuesto, ordenada. Y finalmente el tema fiscal, ya lo mencioné, Colombia tiene actualmente estos dos problemas muy grandes de un déficit externo que es sustancialmente más alto de lo que se observa en economías con ingresos similares a los de Colombia y por otro lado con un balance fiscal que va a tomar más tiempo para ajustar frente a otros países también de la región. Yo creo que Colombia perdió una oportunidad muy importante de poder enviar una señal contundente de inicio de ajuste fiscal este año.
Colombia es la única economía de las medianas y grandes de la región que va a tener un déficit fiscal este año superior al del pico de la pandemia que fue el 2020. Se perdió esa oportunidad. Sin embargo, el gobierno de manera muy responsable ha tramitado y aprobado en el Congreso de la República una reforma que va a generar recursos adicionales cercanos al 0.9% del Producto Interno Bruto. Muy importante, pero con esto no alcanza. Y por eso también comparto el comentario del señor gerente. Otro reto fundamental va a ser el tema fiscal. Con lo que tenemos hoy, los niveles de deuda pública van a permanecer en donde están, 60-65% del PIB en los próximos años. Es fundamental otra reforma tributaria por parte del nuevo gobierno para empezar ahí sí de manera muy creíble a consolidar las finanzas públicas. Así que recuperación económica muy importante, pero con retos fundamentales en materia de empleo, déficit fiscal, déficit externo y por supuesto en materia de inflación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía. Ahora sí escuchemos a la doctora Olga. Bueno, pues yo voy a acompañarlos desde acá, señor gerente, señor director de FEDesarrollo, apreciada Gloria. No podía competir con esas láminas hermosas de mis dos contertulios, pero sí quería enmarcar estas reflexiones que nos han traído con un contexto latinoamericano que me parece importante, que les podemos aportar pues desde los análisis de CEPAL. Efectivamente, y que nos dejan muchas veces acompañar esa confianza que nos han mostrado y esas expectativas positivas que creemos van a consolidarse en materia de la recuperación del país. Pero tenemos que decirnos también, estamos en la región más golpeada, tanto en temas de producto como de empleo, que ya lo señalaron, ¿no? La más del mundo. Entonces creo que eso nos ayuda a poner un poco los pies sobre la tierra del esfuerzo enorme y de las tensiones que ya mencionaba tanto el señor gerente como el director de FEDesarrollo del manejo macroeconómico, ¿no? No es sencillo conservar esa confianza que es vital para consolidar la recuperación en medio de ese delicado manejo. Entonces, el primer mensaje es que es la región más afectada, tanto en producción como empleo, pero también hay que decir que el empleo ya venía deteriorándose, que no venimos de una situación muy favorable en materia de empleo, ¿no? Entonces, que ya en esta última década, en particular después del 2014, el empleo venía teniendo menores crecimientos, venía desacelerándose su ritmo, mostrando una incapacidad de absorber, ¿no?, toda la oferta del mercado de trabajo. Entonces, tenemos problemas que venían de antes y que se acentuaron sin duda en la pandemia. Con dos impactos que yo quiero mencionar que se dan en toda la región y que luego los retomo para el caso colombiano, que obviamente el manejo macroeconómico pues los ha tenido en su mira, que es el empleo de mujeres y de jóvenes. O sea, si hay dos poblaciones afectadas con los indicadores laborales, son las mujeres y los jóvenes. Y las mujeres por su participación laboral en las actividades que precisamente fueron más golpeadas durante la pandemia, pero además porque el encierro en casa y el cuidado que implicó tener a todas las personas de las cuales respondemos, los niños, los mayores, los enfermos, implicó también que se retiraran y que participaran menos del mercado laboral. Entonces son dos fenómenos a los cuales son un poco más estructurales que nos toca responder y que es muy bueno que lo hagamos. Además, quiero también llamar la atención que si la participación laboral hubiera sido tan alta como había sido tradicionalmente, si no hubiera caído, pues las tasas de desempleo hubieran sido mucho más altas de lo que se presentaron. Y otra característica que me imagino también han observado tanto en el banco como en FEDesarrollo, es que el papel un poco de amortiguación que siempre ha jugado el trabajo informal o toda una serie de actividades en la que se refugia a veces la oferta laboral cuando no encuentra otras ocupaciones, no fue el caso en la pandemia. Y ese comportamiento se repite no solamente en Colombia, sino también en Brasil, en Chile, en México, con unos indicadores que son impresionantes para analizar.
Con esas tendencias generales, permítanme, yo no estoy tan adelantada en las proyecciones, o CEPAL sacó proyecciones de crecimiento para Colombia va a ser 2 meses, entonces todavía no recogemos ahí decíamos que dependía un poco de cómo ya no era un efecto solamente de rebote, no llegábamos solamente a la actividad económica del 2019, sino un poco más, lo cual ya está plenamente demostrado que así es. Nuestra proyección sigue siendo de 7.5 para este año, lo cual yo creo que acepto la proyección del escenario medio que nos daba el gerente y la mucho más optimista que tiene el doctor Mejía, que sin duda pueden acompañar el cierre de este año. Con la gran dificultad, bueno, y el año entrante, lo voy a decir de una vez rápido, esperamos un 3,8%, o sea, el año entrante viene cuesta arriba para muchos de nuestros indicadores. Voy a detenerme en los últimos minutos, Gloria, si me permites, en los temas de empleo, porque yo creo que son, y los de pobreza que me anunciaba Luis Fernando. El mercado laboral colombiano, ya no hablo de las tendencias generales de la región, empezó a deteriorarse lentamente desde el 2015. Sí, seguramente todos lo han visto, ese año el desempleo promedio fue 8,9, luego fue 9,2 en el 2016, 9,4 en el 17, 9,7 en el 18, 10,5 en el 19. O sea, ya veníamos de una situación grave aunque la recuperación económica comienza a cristalizarse desde la segunda mitad del año pasado, que ayuda a reducir la tasa de desocupación. La tasa de empleo yo no la tengo todavía, la de junio del 2021 es de 14,4, ¿no? Con una gran diferencia para las mujeres, es 19, ¿no? La tasa de desempleo para las mujeres, en tanto que la de los hombres es de 11,2. Entonces aquí tenemos una primera población foco de nuestras políticas, que tiene que ser cómo recuperamos ese empleo para las mujeres. El otro aspecto que llama la atención es el de la informalidad, ¿no? La tasa de informalidad en las 13 principales ciudades pasó de 45 a 47. Y aunque el empleo se ha recuperado, como se han mostrado, se ha presentado, pensé que lo iban a decir ustedes dos, un fenómeno que tiene una palabra que es rara, ¿no? Pero que es la histéresis que presenta, que es una propiedad física al que usted le imprime es una propiedad física en la que no se recupera igual, ¿no? Cuando usted imprime una fuerza como este choque muy importante que fue la pandemia, usted logra recuperar la producción, como lo han mostrado con un muy buen dinamismo, pero no sucede lo mismo con el empleo. No, y ahí están jugando fenómenos que son coyunturales, pero también fenómenos estructurales. Uno es porque quizás este stand-by en que estuvimos todos durante este último año ha obligado también a una revisión de temas en la parte tecnológica, ¿no? Toda la reconversión en que seguramente todos tuvimos que hacer más individualmente dentro de nuestras familias, de contar con más equipos, de actualizarnos con todo eso, sin duda es también un tema muy fuerte en las empresas y en las posibilidades de recuperación de ese empleo. Voy a terminar con eso y con un par de comentarios sobre pobreza. Esta mañana estábamos en un seminario sobre informalidad laboral y sobre las nuevas plataformas, ¿no? Precisamente examinando cómo esa es una tendencia no solamente en Colombia, en México, en Argentina, y cómo evitar que una cierta precarización recaiga siempre en los empleados, simplemente en los empleados. Es otro de los fenómenos que debe llamar la atención hoy. No quiero dejar el anuncio que me hacía Luis Fernando y hacer un llamado de atención sobre la pobreza. Yo creo que todavía no hemos digerido, creo yo, ese impacto. Hago parte del Comité de Pobreza del DANE, entonces llevamos trabajando, y aunque hemos tenido algunas diferencias en metodología aquí con el doctor Luis Fernando Mejía de FEDesarrollo, con lo que hemos podido ver, los pobres colombianos aumentaron 3,5 millones y alcanzaron 21 millones, el 42,5% de la población. Si no hubiera sido por
por esas ayudas y por esos programas asistenciales que nos costaron tanto en términos fiscales también, pues hubiera sido mucho más alta el nivel de pobreza. La pobreza extrema creyó, o sea, el hambre, la indigencia, 5.5 puntos porcentuales, hasta alcanzar 15 puntos. Estábamos celebrando que habíamos logrado reducir una pobreza extrema a un solo dígito, ¿no? A estar ligeramente por debajo de 10, pues esta no es la situación y eso nos va a tocar varios esfuerzos. CEPAL dice que nos atrasamos cerca de 10 años en ese esfuerzo en el que habíamos logrado un cierto progreso. Y finalmente, algo que no tenía preparado, pero que las exposiciones interesantes que nos hacían, que tiene que ver como con temas más estructurales, ¿no? Uno, el de la pobreza multidimensional, que creo que no todos lo hemos podido ver de esa manera, y es, esto va a tener unas consecuencias, por ejemplo, en la educación de los niños, voy a poner esto. Esta sociedad, voy a decirlo así de claro, así lo pienso, le debe un año de estudio a un porcentaje muy importante de los niños y en particular de los niños con menos posibilidades de haber asistido. Y eso no nos lo estamos diciendo así de claro. Entendemos todos los esfuerzos que hizo el gobierno, el ministerio, las secretarías de salud, los mismos profesores, en usar todos los mecanismos a su alcance en una pandemia y en una condición de confinamiento. Pero ese es un tema que va a ser estructural y no sigo porque yo sé que lo vamos a retomar enseguida, pero comparto las reflexiones que hicieron en el tema fiscal, ¿no? Y en el tema del déficit gemelo externo que planteaba el director de FEDesarrollo. Gloria, te dejo ahí. Muchas gracias. Yo creo que hemos visto como dos caras de la moneda, la parte de más macro, donde hay muchos elementos positivos en cuanto a recuperación de demanda, crecimiento, indicadores de confianza, y estamos viendo el otro lado de la moneda que nos deja muy tristes y muy preocupados. Yo quería que tocáramos un tema, dado que esto nos invitan a hablar un poco sobre los retos y desafíos post pandemia, y yo creo que esto coincide justamente con un cambio de gobierno que se avecina ya el próximo año. Yo digo, este año está ya prácticamente jugado. Las cifras de crecimiento que ustedes dan, Banco de la República 8.6, FEDesarrollo, o sea, 9, CEPAL 7 algo. Entonces, digamos que este año ya terminó y ya se jugó. Yo quisiera ver un poco lo que ustedes están viendo para a partir del año entrante con un nuevo gobierno, porque pienso que es a ese nuevo gobierno el que le va a tocar unos grandes retos y unas grandes tareas. Y yo quería comenzar por la parte fiscal, porque las cifras de las que nos hablaba ya el doctor Villar muestran pues que el déficit para este año proyectado es de 7, para el 22 de 7, pero para el 23 es de 4.7, lo cual quiere decir que el gobierno que llegue en agosto le va a tocar reducir casi 3 puntos, y yo no me quiero imaginar qué va a hacer, si lo que va a hacer es de entrada una reforma tributaria o cómo va a ser de fuerte el recorte. Entonces yo quería empezar por ahí y voy a empezar por el lado de FEDesarrollo, cómo ve eso que va a recibir y que el próximo año, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para sostener todos estos nuevos programas sociales que se crearon con la pandemia, los que ya existían o los que aumentaron? ¿Cómo ve eso ya en perspectiva cuando ya tenemos que pensar en un próximo año y un nuevo gobierno? Pues Gloria, como lo mencionábamos en la introducción, yo creo que los dos problemas más graves desde el punto de vista de los indicadores macro son el déficit fiscal y el déficit externo. Entonces, su pregunta está acotada al déficit fiscal. El gobierno, yo creo que de manera muy responsable, ha aprobado una reforma que en nuestros cálculos, que son menos optimistas que los del gobierno, valga decirlo, generan un ajuste neto cercano al 0.9% del Producto Interno Bruto. El gobierno habla de más o menos 1.3, 1.4, pero en parte fundamentada en una estrategia de antievasión que hay que mirar un poco cómo se desarrolla eso. Cuando uno mira realmente los cambios en tarifas, lo cierto hoy, estamos hablando de un ajuste neto de 0.9 del PIB. Con base en ese ajuste es que tenemos esa proyección del déficit fiscal para el 2023 y un ajuste de prácticamente 3 puntos o más del déficit.
Ese ajuste hay que hacerlo, así como yo lo mencioné durante mi presentación, Gloria. Colombia es la única economía mediana o grande de la región que no hizo su ajuste este año, por razones válidas. Todo hay una justificación, no se gastó la plata del FOME, etcétera, etcétera, pero todos los demás países empezaron a ajustarlo y de manera sustancial, 3 o 4 puntos del PIB. Así que hay que hacer ese ajuste. El problema no está ahí, Gloria. El problema es que además el nuevo gobierno va a tener que generar una reforma que aporte recursos del orden del 1% adicional. El gobierno actual dice que el ajuste adicional necesario requerido es de 0.6 del PIB, pero en parte porque es relativamente más optimista frente a el recaudo que va a tener esta reforma. Si el recaudo es 0.9, hay que sumarle más o menos 0.4, 0.5 a ese 0.6, es decir, estamos hablando de una reforma de 1 punto del PIB. Ahí va a estar el problema en una coyuntura en donde buena parte también de la viabilidad política va a estar atada justamente a la recuperación del empleo, ¿no? Si el gobierno llega al entrante y se encuentra con un mercado laboral ya en niveles ojalá por debajo de los de prepandemia, ya no en 10,5 sino 9,5%, y una economía boyante, va a ser más fácil empezar a retirar los ajustes desde el punto de vista de la expansión del gasto social, que fue muy importante. Si esa recuperación del mercado laboral no se da, pues la viabilidad política de no extender, por ejemplo, el programa de ingreso solidario que está con la reforma actual hasta diciembre del próximo año, va a ser mucho más complicado. Entonces, no es solamente las necesidades de ingresos adicionales, de recaudo adicional, sino también los riesgos en términos de no poder hacer el ajuste del gasto público en la medida en que el mercado laboral no se recupere. Ojalá que no sea el escenario, que tengamos entonces una recuperación mucho más dinámica del mercado laboral y que eso facilite justamente hacer el ajuste por los dos lados, aumento de ingresos y recorte del gasto. ¿Cuál quiere decir que es fundamental que el gobierno que llegue tenga que sostener, por ejemplo, los programas de inversión social para poder que pensemos siquiera en que la pobreza no se nos siga ampliando y que la tasa de desempleo volvamos siquiera, no, pues creo que imposible a un dígito, pero va a ser supremamente importante que quien llegue sostenga estos programas, porque todavía no veo cómo podríamos empezar a sustituirlos, a reemplazar, a quitarlos. Pues yo creo que se requiere eso que hemos estado hablando, de una recuperación de la actividad económica que verdaderamente reemplace, aparte de ese impulso que se dio en distintas políticas, como lo mencionaba el gerente, tanto de la parte de la política monetaria como de la política fiscal, de toda la política contracíclica, pero eso es en la medida en que retome el crecimiento. Yo creo que es el momento también, Gloria, viene un nuevo gobierno, sin duda yo comparto, hemos perdido un poco la esperanza en esa reforma tributaria estructural con la que hemos soñado de arreglar. Leonardo, tú has sido varias veces director de misiones de estas que pretenden cosas estructurales. Todos hemos trabajado de alguna manera en ese campo y creo que sabemos dónde están pero donde hay que arreglar, pero encontrar los consensos para llevar eso a cabo en el Congreso es mucho más difícil. Yo sí creo que al nuevo gobierno le toca entrar, como dice el director de Fedesarrollo, haciendo una propuesta muy dura en torno a cómo va a cerrar, y que va a depender también pues, de la situación de retoma. Quizás es el momento para preguntarnos también por cambios más estructurales, por ejemplo, que tienen que ver con unos sectores que creo en los que hay que mirar, que tienen que ver más con desarrollo sostenible, con nuevas tecnologías, con la movilidad eléctrica. Sí, hay toda una serie de sectores muy importantes que cuando uno va y mira por ahí están haciendo cositas, ¿no? En Bogotá, en otras partes, que yo creo que pueden dar una mano muy importante en cumplir estos objetivos de una reactivación económica, pero que sea sostenible, que sea renovadora, ¿sí? Que tenga nuevas tecnologías y que le dé otro aire al nuevo gobierno en sus próximos 4 años en esta materia. Voy a pasar a un temita que nos acaba de llegar de información de última hora sobre Moody's, y quería aprovechar al gerente del banco para que nos diga, Moody's, que la última calificadora que nos faltaba por dar su informe de calificación,
y mantiene el grado de inversión de Colombia y mejora la perspectiva de negativa a estable. ¿Qué interpretación le da usted a ese, doctor Villar, de estamos haciendo como mejorando la tarea, tal vez la lectura que le da la última agencia que faltaba por evaluarnos? Bueno, Gloria, me toma por sorpresa, porque es una buena sorpresa. Yo me imagino que es un reconocimiento al avance que de todas maneras representa la aprobación de la reforma tributaria, que si bien no resuelve los problemas, y quiero ser explícito, esto es algo que el propio gobierno, el ministro de Hacienda lo ha dicho, él ha dicho, aquí estamos haciendo un aporte importante a resolver los problemas, pero no es el aporte completo. Entonces creo que es un reconocimiento a eso y creo que hay un elemento muy importante en la calificación que tradicionalmente ha tenido Moody's y también las otras calificadoras, que es a la institucionalidad colombiana. El hecho de que Colombia tenga una institucionalidad que logra adaptarse a las condiciones, que logra hacer las reformas, normalmente con bastante gradualidad, con dificultades, con muchas discusiones, pero van saliendo las reformas y va avanzando en la dirección correcta. Creo que es algo que se reconoce por parte de los analistas internacionales y en este caso por parte de la calificadora Moody's, que faltaba por hacer la revisión. Yo completaría, digamos, el comentario diciendo que después de que Fitch y Standard & Poor's bajaron la calificación, la verdad es que los indicadores de percepción de riesgo sobre la economía colombiana no se siguieron deteriorando. Ellos se habían deteriorado anticipando esas, o porque el mercado y los analistas veían los mismos riesgos que veían Fitch y Standard & Poor's y que ellos expresaron bajando la calificación. Pero entonces eso se había venido deteriorando, pero con posterioridad a las rebajas de calificación, realmente la situación de Colombia se ha mantenido en esos términos relativamente estable y ahora se ratifica incluso con una mejoría, si entendí bien, en el outlook de parte de Moody's. Usted, doctor Mejía, ¿qué lectura le da y cómo lo recibe esta revisión de Moody's? Yo comparto lo que acaba de decir el señor gerente, es una buena noticia, primero que todo, naturalmente, había un riesgo, digamos, de una pérdida adicional ya definitiva del grado de inversión. Es un reconocimiento a la aprobación de la reforma tributaria y un compás de espera también para el nuevo gobierno. Yo creo que hay que también decir esto claramente, y es que esto no es simplemente ya chuleada y se hizo la tarea y se resolvió el problema, es también un compás de espera porque las calificadoras saben que queda un paso muy importante pendiente por parte del nuevo gobierno y no hay entonces que llamarse a la complacencia. Fue un trabajo muy importante que se hizo, una reforma muy ambiciosa que recauda, como les contaba, más o menos en términos netos, 0.9 del PIB, pero queda una tarea que hay que terminar por hacer y en la medida en que se haga de forma rápida, ordenada y responsable, pues más rápido el país seguramente recuperará su grado de inversión. Olga, ¿tiene un comentario? Estoy de acuerdo con lo que plantean. Creo que de todas maneras quedamos con una marca, con esa pérdida del grado de inversión que habíamos conseguido 10 años atrás y que fue difícil y que hoy nos toca, como lo acaban de afirmar, pues hacer bien la tarea para hacerlo. Solamente añadiría, en complemento a lo que decía el señor gerente, de que la independencia pues, del Comité de Regla Fiscal o el avance hacia una visión más externa, ¿no? Creo que es importante y que eso ratifica pues la confianza en las instituciones y en particular fiscales en el país en esta tarea. Entonces, bueno, quería que tocáramos un tema que me parece que ha estado pues en los últimos días muy en la agenda y que va a ser para el nuevo gobierno y es el tema de la reforma laboral. Yo sé que todos ustedes de alguna manera lo han estudiado y quisiera como que lo tocáramos un poco desde el punto de vista qué se puede esperar que sea viable políticamente cuando llegue este gobierno. Creo que no alcanzará a presentar una reforma laboral, o si ustedes piensan que sí, el que llegue, ¿qué tipo de reforma laboral es viable? Porque hemos escuchado distintos planteamientos que pueden ser económicamente
pues pueden ser pasables, pero yo creo que desde el punto de vista político va a ser muy complicado. Pensemos con Fedesarrollo, ¿usted qué piensa, qué tan posible y qué tan necesaria va a ser una reforma laboral para que enfrentemos todos estos problemas de los que estamos hablando? Bueno, arranco con la parte necesaria. Necesaria es absolutamente necesaria, eso no cabe la menor duda. Colombia, ya lo mencionaba Olga Lucía en su intervención, tenía ya problemas estructurales en materia de tasa de desempleo. Colombia, no hay que olvidar que cuando se compara frente a países pares de la región, tiene tasas de desempleo mucho más altas. Chile, México, Perú, antes de la pandemia estaban con niveles de tasa de desempleo por debajo del 7%, ¿no? Y Colombia llega al choque con un 10,5% que se vuelve un 16% durante la pandemia. Entonces la pregunta de fondo es si queremos que el país retorne a una tasa de desempleo promedio del 10,5%, que ha sido nuestra historia en 30 años, realmente esa ha sido nuestra historia económica, por un lado, y por otro lado, el otro tema muy de fondo que también lo tocó Olga Lucía, que es el tema de calidad del empleo. Si queremos otra vez, o estamos conformes como sociedad con una tasa de informalidad en el total nacional del 63%. Y yo creo que la respuesta es no. Si queremos que el equilibrio del mercado laboral sea distinto, que tengamos tasas de desempleo más altas y tasas de formalidad más altas, pues indudablemente vamos a tener que hacer reformas. Ahora, ¿sobre qué se va a poder hacer? Bueno, eso es una pregunta muy difícil. Seguramente, ojalá todos sabemos que el primer año de un gobierno es la luna de miel con el Congreso, que sea una oportunidad para justamente construir consensos. Y yo creo que hay propuestas sobre la mesa muy interesantes. Nosotros, en particular, Gloria, en marzo de este año publicamos un documento bastante extenso que se llama Hacia un nuevo contrato social. Y la visión de fondo es cambios del mercado laboral que permitan la inclusión social y productiva, porque es que Colombia de nuevo no puede vivir con 63% de informalidad laboral, 10,5% de desempleo y un nivel de esquema de protección a la vejez que apenas le llega al 25% de los adultos mayores. Entonces, si queremos cambiar eso, naturalmente hay reformas. Nosotros, por ejemplo, les doy un ejemplo muy particular, proponemos una cosa que puede tener algo de viabilidad política, que es establecer unas tasas de cotización a salud que sean progresivas. Hoy en día tenemos tasas planas para los asalariados, todos contribuyen de su lado con un 4%, los independientes con un 12,5%, independientemente de su ingreso. Nuestra idea es, ¿por qué no pensar en tasas progresivas que permitan eliminar esos incentivos a la informalidad, especialmente en donde importa, que son las personas que están alrededor de un salario mínimo? Así que hay muchas propuestas sobre la mesa. Ojalá esa capacidad política, ese liderazgo para construir consensos esté en manos del nuevo gobierno y podamos tener reformas muy importantes en ese sentido. Creo que ese va a ser un punto central del nuevo gobierno y de la agenda que presente al país. Quiero insistir en un aspecto que estoy segura compartimos con el director de Fedesarrollo y con el gerente del banco, y es que tiene que ser integral. A veces cuando uno piensa en las reformas del mercado laboral se refiere muy estrictamente y resulta que tenemos que hacer coincidentes, coherentes, las reformas en los campos productivos, las laborales y las de cuidado, que casi nunca pensamos en ella. Creo que la misión de empleo que dirige Darío Maldonado con Santiago Levy, que todavía nos ha dado avances de sus trabajos, ha empezado a decir eso, de que se requiere ser coherentes con lo que se haga en salud, ¿no? Con lo que se haga propiamente en empleo, en salarios. Por ahí también hay propuestas que son muy debatibles y que son debatidas en torno a la diferenciación del mínimo por regiones en el país. Yo personalmente defendí esa y perdí en el contexto de la misión rural, perdí, no fue posible convencer de por lo menos esa diferenciación para acercarnos a un tipo de formalidad que ha sido ajena a nuestro mercado laboral. Entonces, con los niveles del mínimo que tenemos, nosotros es muy difícil encontrar eso y tenemos que buscar un consenso y una salida, pero tiene que ser consistente de varias partes, no se refieren estrictamente al mercado laboral, sino que tienen que ver con otra canasta que está muy cercana a eso. En eso quería insistir. Doctor Villar, uno ya concluye que el crecimiento
necesariamente no nos va a llevar a reducir las tasas de desempleo, porque lo hemos visto, lo difícil que es en Colombia eso, y cada vez que nos dicen, y ahora nos dicen que no, que es que lo que necesitamos es a través de reformas, a través de mejorar muchas de las normas para la contratación laboral, es donde de pronto podemos dinamizar el empleo. ¿Usted coincide en eso? ¿Qué más podemos hacer, digamos, para que ese crecimiento que ahora vemos que está tomando fuerza realmente lo podamos ver reflejado en el mercado laboral? Yo separaría, Gloria, como dos enfoques, digámoslo así. Uno es que yo creo que el crecimiento sí es fundamental para mejorar el empleo. Sin crecimiento es imposible que el empleo mejore. Pero el otro es, como lo decían tanto Galucía como Luis Fernando, es el crecimiento, incluso un crecimiento acelerado, no es suficiente si hay unas condiciones estructurales que hacen que cuando estábamos relativamente bien, digamos, antes de la pandemia, también teníamos una de las tasas de desempleo más altas de la región, o las más altas de la región entre las economías medianas y grandes. Entonces, lo que se necesita es complementar todos los esfuerzos para robustecer el crecimiento, pero para hacer que también ese crecimiento genere más empleo y el empleo sea más formal. Esos son, creo que, los retos que están, y para los cuales pues, propuestas como las que ha venido haciendo Fedesarrollo pues, son particularmente relevantes. Yo quería preguntar un poco dónde están viendo ustedes, va a estar el motor o los motores de crecimiento a partir de ahora. Si estamos viendo petróleo sobre $80, precios del carbón, precios del café. Esta mañana el presidente de la República, cuando inauguró este congreso, hablaba, por ejemplo, de la infraestructura y hablaba de 4G, decía que había estado realmente enredados muchos de los proyectos y se han venido destrabando muchos, y desde las obras civiles fue de lo que menos dinamismo mostró en las últimas cifras que entregó el DANE. ¿Dónde ven cada uno de ustedes que puede estar el motor a partir de ahora y el crecimiento económico que puedan ser los líderes? ¿Franco? Sí. Gloria, entonces, a ver, hay que separar, diría yo, entre corto y mediano y largo plazo, ¿no? Corto plazo, yo creo que, y en esto tal vez todos los analistas estamos más o menos alineados, comercio y construcción tal vez van a ser, y junto con la industria, los tres sectores que van a aportar de manera más importante en la recuperación, no solamente del empleo, sino de la actividad económica. Sectores muy golpeados durante la pandemia, ¿no? Los tres. Entonces, naturalmente hay un efecto rebote, pero también un efecto, digamos, de genuina recuperación. Ahora, la pregunta complementaria es, bueno, ¿y hacia mediano y largo plazo qué? ¿No? Y eso hace parte fundamental de una discusión muy profunda sobre justamente algunos de los temas que tocamos al inicio, y es, bueno, si Colombia realmente quiere resolver ese problema de un déficit en cuenta corriente estructuralmente alto, va a tener justamente que buscar nuevos productos, nuevas oportunidades de diversificación, nuevas exportaciones, y no es tan sencillo encontrar dónde. Buena parte de esto pasa a través de la provisión adecuada de bienes públicos. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, para el tema del agro, ¿no? Esas enormes potencialidades que tiene Colombia en materia de producción agropecuaria hoy en día están limitadas por muy mal o deficiente acceso a bienes públicos, vías terciarias, distritos de riego y demás. Así que en la medida en que el Estado logre dar esas condiciones de bienes públicos sectoriales, seguramente se van a materializar esas enormes oportunidades que existen en sectores como la agroindustria, como el turismo, que pues obviamente fue muy golpeado por la pandemia. Así que ojalá esa sea la agenda estructural hacia adelante. Pero entonces, en el corto plazo, como te preguntaba, comercio, industria y construcción. Yo insistiría en turismo y le pondría un apellido que es sostenible, ¿no? Y reconozco, este gobierno sacó una ley de turismo sostenible que puede ser poderosa en la recuperación para los sectores mal golpeados, ¿no? Las mujeres tienen una amplia participación en ese sector, entonces le añadiría ese. Y añadiría dos más, y me voy a atrever a estar ahí como que si es el largo plazo o es el corto plazo. Una es la industria manufacturera de la salud. Tuvimos oportunidad de trabajar con un equipo muy grande que presentó hace unas semanas una propuesta a los países reunidos en
en una cumbre de estas latinoamericanas, sobre la necesidad de que pensemos seriamente, sobre todo los que no tenemos una industria manufacturera de vacunas, ¿no?, de hacerlo por la vía de los acuerdos, de primero hacer acuerdos con los que producen, que se instalen acá, pero luego que haya una vinculación de nuestro conocimiento científico también en eso. Esa capacidad que perdió el país porque la tuvo en algún momento, hay que recobrarla. Y hay que recobrarla en la perspectiva, y lo digo consciente de que este es un sector sensible al tema de la salud y de los seguros. Porque nos dicen los expertos y los grandes centros del mundo de que vamos a tener que habituarnos a las pandemias y a otro tipo de virus, entonces creo que podemos hacerlo. Hay otros países de la región que han logrado mantener esa industria farmacéutica, pero hoy tenemos que ganarnos ese espacio, y yo reconozco al ministro de Salud viajando y visitando la India, otros países, a ver esos acuerdos, cómo podemos hacerlo. Y otro menos conocido, que yo no lo miro tanto como un pilar de la protección social, sino como un sector económico, que es el de cuidado, ¿no?, el de las personas que trabajan en eso. Así lo está viendo Bogotá, con las manzanas de cuidado en desarrollo del plan de gobierno. Ya es algo que no es simplemente un tema asistencial, sino es un tema mucho más de sector económico. Entonces ahí veo esos que sin duda son algunos, porque también podría referirme a allá visos de no voy a repetir aquí algo que decimos mucho entre los economistas, que tenemos una maldición de los recursos naturales, ¿no?, porque cuando intentamos hacer cosas más verdes y todo, se nos aparecen estos petróleos a $80 el barril, o bueno, café es una muy buena noticia que tengamos las cotizaciones de casi $2 por libra que hoy tiene el café. Pero sí creo que el país ha entrado en una onda más verde, en una onda más sostenible, y por ahí son esos sectores, ¿no?, cambiando la matriz energética, en donde se está comprometido con metas muy claras en los próximos años, de aquí al 2030. Creo que esos sectores son, si tú nos llamas, motores de esa recuperación, no tan en el corto plazo, pero ahí están haciendo fila para hacerlo. Doctor Villar, usted que está viendo como para el corto, mediano y más largo plazo en materia de dónde podemos aspirar y dónde podemos hacer mayor énfasis de pronto para hacer motores económicos. Bueno, yo creo que esa distinción entre corto plazo y mediano y largo plazo me parece fundamental. Y en el corto plazo, coincido con lo que dice Luis Fernando, la construcción es muy importante, y creo que la apertura del sector de servicios y de todos esos sectores que se cerraron con la pandemia, pues va a ser muy importante en el corto plazo. Pero creo que en el mediano y largo plazo el reto enorme es cómo encontrar actividades económicas que cubran ese desbalance externo que tenemos, y que sean competitivas a nivel global, a nivel mundial. Nosotros realmente llevamos mucho tiempo en el que los productos que hemos desarrollado de manera relativamente rápida se concentran fuertemente en petróleo y minería, y no hemos encontrado muchas otras fuentes de recursos. Entonces creo que mirando a mediano y largo plazo es fundamental, por un lado, impulsar lo que sabemos que tenemos. Ese petróleo y minería es muy importante, no descuidarlo, impulsarlo, porque es una fuente fundamental de ingresos, y obviamente si la perdemos antes de tener otras cosas, pues podemos entrar en círculos viciosos muy desafortunados. Pero creo que tenemos que buscar alternativas, entre las cuales veo también el tema del turismo como un tema muy promisorio, los servicios en general. Y yo soy convencido de que la agricultura en Colombia tiene que tener un potencial muy grande. Yo no puedo entender cómo Colombia no puede competir en el mundo con las tierras que tiene y con las facultades que tiene. Sí, obviamente se le provee de los bienes básicos que tradicionalmente no ha tenido, y de la seguridad, de los elementos mínimos para poder trabajar en el campo.
Eso creo que es un elemento fundamental y si logramos avanzar ahí en servicios, en agricultura y de todos los productos de la agroindustria, digámoslo así, tiene que empezar a aparecer las alternativas que definirá el propio mercado, definirán los compradores internacionales, cuál es la que se desarrolla más rápidamente, pero estoy seguro que tiene que haber posibilidades y ya, digamos, no puede haber la disculpa de que tenemos una tasa de cambio muy bajita, que fue una disculpa durante muchos años en la que se argumentaba que el problema era el Banco de la República y la tasa de cambio. Creo que ese argumento ya desapareció. Tenemos varios vecinos que han desarrollado mercados para la agricultura y para productos agroindustriales. Nosotros mismos empezamos a desarrollar el sector de turismo de una manera importante y creo que pues, desafortunadamente cuando estaba creciendo de una manera realmente impresionante en términos de tasas de crecimiento vino la pandemia y lo mató, pero creo que el potencial es grande también en ese frente. Desafortunadamente en agroindustria nos hemos pasado años, pasan gobiernos y se plantea ese como el gran desarrollo del país y no logramos destrabar eso, no logramos romper barreras. Yo quería terminar con una pregunta que puede ser incómoda, no sé si los voy a meter en aprietos con esto, pero me parece como muy importante, y es que yo quisiera, ¿ustedes qué percepción tienen? ¿Qué están oyendo en la campaña política que está en marcha? ¿Están escuchando propuestas realmente importantes para resolver todos estos problemas, para el crecimiento como nos piden en este panel que hablemos? ¿O todavía es muy temprano? No quiero meter al gerente del Banco de la República en problemas con esos temas, pero pienso que ustedes de pronto sí pueden dar una opinión sobre falta más profundidad, no se quieren, todavía no es tiempo, o qué están escuchando de las propuestas, o qué esperaría uno que estos candidatos le hablen al país y propongan. A ver, pues desarrollo. Gloria, yo creo que todavía está muy temprano en la carrera electoral, todavía ni siquiera tenemos claro quiénes van a ser al final los candidatos, ¿no? Están todavía muchos de ellos recogiendo firmas, así que falta todavía mucho tiempo. Y en ese sentido, como hasta ahora empieza, digamos, a arrancar esa carrera electoral, el nivel, digamos, de profundidad sobre las discusiones de fondo sigue siendo muy limitado. Todavía estamos hasta ahora escuchando ideas muy generales, propuestas generales. Yo me imagino que en la medida en que se empiece a consolidar ese número de precandidatos o candidatos eventualmente a la presidencia, seguramente se va a fortalecer el debate. Hay un tema muy de fondo también, y es que muchos de los temas que son necesarios no son populares, ¿no? Entonces yo me imagino que muchos candidatos le están haciendo el quite a las discusiones difíciles. Ya lo mencionamos aquí todos, el gobierno entrante va a tener que hacer una reforma. ¿Qué candidato va a decir yo voy a ser el candidato de la reforma? Ninguno. ¿O qué va a hacer? Y le digo una cosa, Gloria, para que de una vez vea el tamaño del problema. La próxima reforma tributaria va a tener que tocar el tema del IVA. No hay forma de no buscar recursos adicionales en aquel exención tributaria que le cuesta más recursos al Estado. Y es una discusión muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que es temprano por un lado y por otro lado van a ser temas muy álgidos que no estoy seguro que se van a tocar muy a fondo durante una campaña que va a estar pues, difícil, polarizada y que ojalá pueda terminar en un gobierno de consensos y de disposición y voluntad política para reformas. ¿Qué piensa? ¿Qué pienso yo? Entre lo que he leído es que hay una gran preocupación por cómo evitamos tanta polarización, ¿no? Cómo recogemos todo eso que además no es solamente que pasa aquí en Colombia, sino en el mundo. Quiero terminar, como tú dices, quizás con optimismo, ¿no? Como diciendo, me he pasado los últimos 3 años trabajando en los programas que está tratando de llevar a cabo el gobierno, en los programas con enfoque territorial. Y creo que hay que dejar hablar los territorios. Yo creo que por ahí Colombia tiene una riqueza
que quizás nosotros pues siempre nos dedicamos a los temas macro que son necesarios, pero creo que hoy hay que dejar hablar las regiones, incluso en los temas tributarios, Luis Fernando. Creo que el país no se ha dicho suficientemente, lo hicimos en una misión muy seria en la que nos acompañó Roberto Junguito, que mencionó hoy acá, y en donde hay propuestas serias para recaudar a nivel de las regiones, que las regiones contribuyan. Voy a decir algo muy duro, quizás me meto en problemas, pero yo creo que el problema de La Guajira, de pobreza en La Guajira, es más de la región, ¿no? La solución de ese problema tiene que surgir de iniciativas regionales y no tanto de mirar hacia el centro, que no necesariamente es Bogotá, sino todo lo que esto refleja aquí. Y eso pasa por mejorar la tributación y mejorar la corresponsabilidad, que es un término ya antiguo que usábamos en las regiones. Entonces, quizás piense con el deseo, pero yo quisiera ver en las campañas que está apenas arrancando y planteando cosas, ese pensamiento, ese tema regional, que además no es único, no va a ser una sola propuesta, van a ser varias. Eso diría. ¿El doctor Villar se anima a contestar o se la cambio por una más fácil? Perdón con lo que han dicho todos. Bueno, se la cambio por una más fácil. ¿Usted qué tan optimista está, digamos, del futuro, de ver que podamos salir y resolver y encontrar salidas a tantos, digamos, circunstancias, además que nos encontramos no solamente por la pandemia, sino vemos este fenómeno de la migración que nos golpea tanto a Colombia por estar también en una esquina y que nos hace que seamos el tránsito de ahora pues receptores inclusive de migraciones. ¿Cómo está viendo usted el futuro en general? No, yo tiendo a ser optimista por naturaleza y veo, por un lado, una recuperación, como ya lo dije, muy fuerte, y eso me hace ser aún más optimista. Veo unos retos gigantescos, pero Colombia ha mostrado que puede salir de las dificultades en varias oportunidades, de dificultades muy grandes que ha enfrentado. Y por supuesto está el reto del empleo, muy vinculado al de la pobreza, al del desarrollo territorial y a las desigualdades enormes que hay entre los territorios en Colombia. Y yo creo que ahí es muchísimo lo que hay por hacer. Y veo la necesidad de que la sociedad en conjunto esté muy consciente de que las cosas no son fáciles, de que hay que trabajar todos unidos, por ejemplo, porque lo que hagamos hay que financiarlo. No podemos pensar que va a caer maná del cielo para arreglarnos los problemas. Entonces, posiblemente muchas de estas cosas van a necesitar recursos, muchos de los aumentos de gastos pueden ser justificados, pero entonces tenemos que pagarlo. ¿Y quién lo va a pagar? Eso es algo que es una pregunta que va a venir y que va a ser muy difícil de contestar, pero donde la sociedad tiene que responder. ¿Quién va a pagar por lo que necesita el país si queremos ser un país con un Estado más grande como nos volvimos en los últimos años? Y si no lo queremos hacer, entonces, ¿dónde hay que reducir y cómo se hace para reducir al menor costo ese gasto? Pero creo que lo importante es ser conscientes de que hay retos, retos complicados de lograr, pero que para eso tenemos un país democrático y que en la búsqueda de las soluciones nos podemos encontrar todos. Bueno, hizo usted una perfecta conclusión del panel. Les agradezco muchísimo por haber participado con nosotros en este panel. Fasecolda, muchísimas gracias por esta participación, por permitirnos esta participación. Muy buenas tardes.